Bolivia, este largo problema que para algunos data incluso de las primeras décadas del siglo XIX y no desde la guerra con Chile, sino de mucho antes. Ahora se va a volver cada vez más tenso conforme nos acerquemos a la fecha del fallo de la Corte de La Haya respecto al reclamo de Bolivia por la salida al mar. Sobre todo en Chile ya se puede sentir la tensión de sus políticos y cierta intencionalidad de involucrar al Perú en el problema. Pero más aún esta tensión se percibe en sus Fuerzas Armadas, sobre todo después de este ejercicio militar, Huracán 2015, desarrollado en diciembre en la frontera con Perú y Bolivia al norte de Chile. Chile se seguirá armando, si tenemos en cuenta esta tensión creciente en la frontera, a pesar que ya no tienen la ley del cobre. Si tú ves el nacimiento de Chile, desde su independencia, siempre ellos han querido ser la contraparte de Estados Unidos en América del Sur. Por eso de la estrella, por eso que ese color similar a la bandera de los Estados Unidos. Y si bien es cierto, cuando el Perú se independiza, Estados Unidos no había llegado al oeste, sino está, incluso ni siquiera había llegado a Texas, pero ya se proyectaba como una gran potencia. Entonces, cuando Chile nace en su vida independiente, siempre se proyectó ser la potencia en el hemisferio sur. Entonces, como toda potencia, y dado que a ellos las necesidades de recursos son importantes, porque muchos recursos no lo tienen, entre ellos el agua, la energía, entonces la necesidad de Chile es mantener una posición. Si no es por la razón, es por la fuerza, como dice su mismo eslogan dentro de su escudo nacional. Lo que no nos damos cuenta, que estas repúblicas nacientes, y eso no lo vemos, entre ellas el Perú, nacientes en el siglo XIX, fueron diseñadas, digitadas desde los Estados Unidos, de Inglaterra y de la misma Francia. Esta concepción de Estado administradores de territorios bajo la dirección económica de Inglaterra, Francia y Estados Unidos es lo que se mantiene ahora. O sea, mucha gente no se da cuenta que no elegimos un jefe de Estado, un presidente de la República, sino que elegimos en realidad es un administrador de gobierno, un administrador de territorios que nos digitan desde afuera. Que cuando, por ejemplo, coqueteamos con países como la Unión Soviética, Rusia, ya no es Unión Soviética, disculpe, como Rusia, o países pues de tendencia más radicales, que para Estados Unidos le trae conflictos, ahí sí la cosa se pone fea. Pero lo curioso es que eso también ha ido cambiando en el tiempo. No te olvides que ahorita, por ejemplo, China tiene a Estados Unidos embargado prácticamente el 48%. Igual que Japón, que tiene intereses en los Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos se ha convertido en una potencia militar, una potencia económica, pero al mismo tiempo negocia con países en los cuales dice, para nosotros, no debes negociar con ellos, no debes hacer tratos con ellos, no debes alinearte a su ideología, ¿no? Entonces, vivimos prácticamente en una especie de fantasía ideológica en nuestro país. Doctor, ¿cómo se toma en Chile que el Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala, se haya reiniciado, después de mucho tiempo, el reforzamiento de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en base a unas alianzas, acuerdos firmados con Rusia? ¿Cómo ven esta relación peruano-rusa en Chile, sobre todo en este contexto del reclamo boliviano? Como el gran porcentaje de peruanos no conoce de armamento, es fácil maquillar las cosas. Un KT-1 nunca se va a enfrentar a un F-16. No, está bien, sirve para entrenamiento, perfecto, ok. Transferencia tecnológica, perfecto. Pero no nos hemos nivelado. O sea, Chile sigue siendo ya no solamente 2-1, sino un 3-1. Las adquisiciones que ha hecho el gobierno solamente para maquillarlo. Ha comprado unos Norinco que solamente llegan a unos 85, 90 kilómetros, cuando los chilenos están desarrollando las municiones extras con los israelíes que tienen 150 kilómetros de alcance en artillería. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Se ha renovado el parque de blindados? No, seguimos teniendo los T-55 que no son capaces de enfrentarse a un Leopard.
Es más, ellos han modificado su Leopard 2A4 y los han actualizado. No una versión 2A5 porque se exagera diciendo que es un 2A5, 2A5 es completamente distinto. Pero sí los han mejorado, han tratado de recuperar, basado en la experiencia, recuperar ese equipo militar. Ahora, la naval, muy bien, se han hecho trabajos, pero se ha repotenciado solamente en misiles, porque se sigue teniendo pues los Lupos de los años 70, y se han adquirido con el gobierno de Toledo 4 Lupos que lo han tenido que modificar y repotenciar porque tampoco no vinieron en las mejores condiciones óptimas. Y hacer un barco de velero, el Unión, que es para que naveguen y se entrenen los cadetes, me parece perfecto y excelente. Necesitamos un buque escuela, pero con eso no vas a ir a atacar pues a un buque de la clase Freedom que tienen los chilenos, ¿no? Entonces, definitivamente, se ha maquillado y la gente puede decir definitivamente, sí, el Perú se está armando. En realidad no se está armando. Chile es el que se está armando en este Chile se está armando. Chile se está armando porque ellos tienen un posicionamiento geoestratégico. Geoestratégico, tengamos en cuenta muy bien. O sea, acá no pensamos eso. Acá pensamos solamente en maquillar las cosas, en que tenemos que ser coyunturales. La idea no es coyuntural. Las Fuerzas Armadas no es un gasto. Si hablamos que somos un país y no somos una colonia, entonces seamos un país. Pues entonces, si vamos a ser un país, busquemos repotenciar las Fuerzas Armadas. No dejar entrar ese doble discurso. Repotenciamos nuestras Fuerzas Armadas y dejamos entrar 3.500 soldados norteamericanos en la Amazonía y que no sabemos si se han ido, si siguen ahí o están buscando ser un muro de contención frente a lo que está buscando hacer la FARC. ¿Qué podemos analizar de esta situación de nuestras Fuerzas Armadas, doctor? Esta especie de relación ambivalente, ¿no? Por un lado, se deja entrar, se aprueba el ingreso a nuestro país de las tropas de los infantes de marina de los Estados Unidos, y por otro lado, el gobierno firma acuerdos militares de cooperación tecnológica con Rusia. Estados Unidos y Rusia son países que están en una confrontación seria en estos momentos, al borde de una guerra mundial. Sin embargo, nosotros en el Perú queremos estar con ambos lados. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Parece una especie de amalgama media extraña, una amalgama que pega y despega. Te diré, ideológicamente Rusia y Estados Unidos no son tan antagónicos, ¿eh? Te digo que Rusia ahorita es más capitalista que los Estados Unidos. Ambos comparten la idea del dominio hegemónico, o sea, ambos son imperios, ambos son potencias y ambos, lo único que los divide actualmente no es lo ideológico, es el espacio de dominio que puedan mantener uno frente al otro. O sea, es un juego de ajedrez nada más. O sea, ya no hay antagonismos ideológicos. En realidad es un conflicto entre Turquía e Irán, me parece, Arabia Saudita e Irán, ¿no? Claro, están aprovechando el tema del Medio Oriente. Estados Unidos no quiere problemas en este lado del continente, por eso los resultados después del fallo de La Haya, ¿cuáles fueron? Que los Estados Unidos le jaló las orejas a Chile, le jaló las orejas al Perú y le dijo, yo no quiero jueguitos de guerra en este lado del continente, así que sus jueguitos de guerra comienzan a bajarse. Y eso es lo que sucedió. Por eso no hubo conflicto después del fallo de La Haya. Por eso que el Perú pudo ingresar a la zona entregada por La Haya y Chile simplemente tuvo que acatar eso. Pero hay cosas que están bajo la mesa que no se hablan. Por ejemplo, el tema de la pesca. Se hablaba de un acuerdo pesquero, sí, efectivamente, no fue un tratado de límite, sino un acuerdo pesquero que le daba a Chile la potestad de poder seguir pescando, y lo cual lo sigue haciendo. Y eso nadie lo controla, porque eso nadie dice nada. Ahora, la experiencia de los infantes de marina de Estados Unidos solamente es tecnológica, porque más experiencia tienen nuestros infantes de marina en la selva peruana que la que tienen los Estados Unidos. Así de simple. Entonces, si nosotros vamos a enfocarnos en un tema que con este gobierno se ha recuperado la capacidad militar, te digo que no. Solamente hemos estado maquillando. Con helicópteros no te vas a enfrentar. Podrías destruir tanques, pero vienen los aviones y terminan destruyendo los helicópteros. ¿Cuál ha sido la finalidad, doctor, de los ejercicios militares realizados por las Fuerzas Armadas chilenas en diciembre de 2015, la Operación Huracán? Justo en la frontera peruano-chilena, incluso para el lado de Bolivia también parece que hubo despliegue militar. ¿Cuál es la intencionalidad? Chile despliega un enorme contingente militar por una situación muy simple, Julio.
Chile no tiene experiencia en combate. Necesita poner a sus tropas en ejercicios, nada más. No han tenido una guerra en los últimos tiempos. La experiencia de guerra que han tenido es en 1879 con nosotros, y su fuerza aérea, la única experiencia de combate ha sido bombardear la moneda. Pero de ahí sus casas nunca se han enfrentado realmente a un combate aéreo. Sus pilotos no están preparados para el derribo de sus naves. O sea, estarán preparados en ejercicios militares, pero una cosa es dispararle pues algo que no se va a caer, que te disparen un misil, o tengas a un piloto atrás que sí te está acosando, disparando para destruirte, y vamos a ver si van a tener nervios de acero como lo dicen. Muy fácil es, por eso yo siempre he dicho que el soldado chileno, el piloto chileno es un militar de PlayStation. ¿Por qué? Porque su experiencia de combate actual, nula. Nuestros soldados, así sean chatitos, han ido y siguen enfrentándose, les han corrido balas, han disparado, les han disparado, han levantado muertos, han levantado heridos. Eso no lo tienen los chilenos. Esa es la diferencia. Entonces, igual que el boliviano. Entonces, saben muy bien que enfrentarse a Perú va a ser bien difícil. Es más fácil para ellos enfrentarse a Bolivia que enfrentarse al Perú. No por la cantidad de armamento que podamos tener, sino por la experiencia que se puede tener. Eso también detuvo a los chilenos, porque ellos se ponen a razonar. Está bien, podemos invadir el Perú, tenemos armamento, pero ¿cuánto nos va a costar? La guerra no es una cuestión de ganar espacio territorial, sino también de números. Yo con un misil de $5.000, un Pechora, me destruye un F-16 de 40 millones de dólares, la guerra me está saliendo cara. Entonces, me aguanto. Y aparte que los Estados Unidos, como te digo, le dijo a Perú y Chile, los sentó a los dos y le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero, ya les dije, en este lado del continente no quiero conflictos. No me interesa el conflicto. Y es así. Sin embargo, pues vemos que existe un peligro inminente de conflicto en la frontera sur, si es que el fallo de La Haya es favorable a Bolivia y sugiere darle una salida al mar por un corredor que estaría ubicado en Arica, ¿no? Esto implicaría al Perú no quisiera participar, se negaría, ¿no? Entonces podría haber problemas ahí, ¿no? Veamos la constancia política. Sale Velasco, entra Morales Bermúdez, comienzan a simplemente aceptar el armamento que ya Velasco había comprometido y comenzar a desmantelar las Fuerzas Armadas a partir del señor Belaúnde, ¿no? El primer indicio fue haber vendido a Argentina en pleno conflicto unos 10 Mirage 5 repotenciados, pero bueno, se dijo que se iban a adquirir Mirage 2000 terminados de sepultar por el señor Alan García en su primer gobierno, y así ha sido la constante de estos gobiernos hasta la fecha de desmantelar las Fuerzas Armadas. Fujimori, muchos ahora dicen, no, que el chino, compra los MiG-29 en calidad de ¿qué? De chatarra. Se cayeron dos. Y tú te acordás que tuvieron que incluso cerrar todo ese circo para que la prensa no lo difunda. Pero quedaron fotos cuando un MiG-29 se cayó en Chiclayo y el otro creo que se cayó por Arequipa. Si no me equivoco, en Chile también se han caído Mirage, 2, 3 Mirage. Y F-16. Y F-16. F-16 se han caído como 8. ¿No? Pero vamos a eso, o sea, las compras que se hicieron se han hecho siempre pensando en pro bolsillo y no en las Fuerzas Armadas. Entonces, ha habido un plan constante de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, de reducirlas a una guardia de seguridad. Si tú observas, ningún candidato habla del tema defensa, habla de repotenciar las Fuerzas Armadas, repotenciarlas, realmente repotenciarlas, no solamente maquillarlas, hay que repotenciar las Fuerzas Armadas, reequipar al personal militar, mandarlos a capacitarse. Esa es otra cosa, lo cual se está haciendo, no se hace. Entonces, nos meten una idea, nos fantasean en nuestra cabeza, nos meten esa fantasía de que efectivamente el Perú está comprando, está adquiriendo, pero cuando comenzamos a contrastar lo que está pasando en otros lados, no hemos avanzado mucho. Entonces, a nivel de la región, Chile sí está armado. Chile está armado. Colombia está armado. Colombia está armado, aprovechando la coyuntura, Estados Unidos lo arma, es un eje que prácticamente cruza el Perú de lado a lado.
Brasil está armado. Y Venezuela. Venezuela está armado por la coyuntura, ¿no?, que tiene con los Estados Unidos, pero es algo gracioso. ¿A qué se refiere usted, doctor, cuando señala armado como Brasil, armado como Chile y armado por la coyuntura? ¿Cuál es la diferencia? Es que Chile no se arma solamente por la coyuntura, se arma porque tiene que mantener una posición geoestratégica en la región, un estatus en la región. En el tema de Venezuela se arma por la coyuntura porque obviamente tiene la presión de Colombia y tiene la presión de los Estados Unidos. Entonces, la presión de Colombia con el tema de la FARC, que no se vayan a aprovechar el tema de la FARC para terminar invadiendo por el lado del oriente el oriente venezolano y colombiano, y por el lado del norte, que tiene a los Estados Unidos, presionando y hostigándolo constantemente con la sexta flota que tienen ahí. Entonces, coyunturalmente, teniendo el petróleo, comienzo a comprar armamento a quien me puede vender, que en este caso es Rusia. Pero lo gracioso es que el petróleo se lo sigo vendiendo a los Estados Unidos. Entonces, es algo que... Pero ya no compra Estados Unidos petróleo. Obviamente le ha tenido que aguantar eso, porque si no, no estaría descalabrándose económicamente, pero por el tiempo que vivió Chávez le compraba a Venezuela. O sea, ese es el tiempo ahorita de Maduro. El Maduro es más fácil de tumbarlo que lo que hubieran podido producir con Chávez, ¿no? Con Chávez hubiera sido más difícil tumbarlo. Ya Maduro está perdiendo fuerza totalmente en Venezuela. Por la crisis generada. Por la crisis generada por la caída del petróleo, el precio del petróleo, porque los venezolanos ya no pueden mantener ese estatus económico, entonces había que sincerar precios, entonces ya no podía tanquear mi auto con $1, ahora bueno, tengo que pagar $8 para tanquear mi auto. Pero Venezuela, usted dice que es una cuestión de coyuntura. Venezuela, al igual que Chile, históricamente han sido capitanías generales de época de las colonias, ha habido destacamiento militar. Se iniciaron como presidios y también como destacamentos militares, ¿no? Tanto la Capitanía de Chile como la de Caracas. Entonces hay una tradición militar histórica en Chile y en Venezuela. Pero Venezuela ha sido uno de los tantos países que no ha tenido conflictos. Y si tú te das cuenta, ¿cuál es su experiencia de combate de los venezolanos? Durante la República, ¿no? Durante la etapa republicana, digamos. La experiencia de combate venezolano data pues de las revueltas que han habido en Venezuela para sofocarlas, y su experiencia en combate de guerra internacional data de la época de la independencia del Perú, ¿no? O sea, y Venezuela es un país muy bonito, pero mucho influye la experiencia en combate, ¿no? Eso es algo muy importante. Que Colombia sí tiene. Colombia la tiene por el tema de la FARC. Por supuesto. Ecuador la tiene por el tema de los conflictos que ha tenido con Perú. Perú la tiene por los conflictos que ha tenido con ella, y encima Sendero Luminoso. Cuando entrevisté incluso a Paco Moncayo, el general Paco Moncayo me hablaba, o sea, la experiencia de combate del soldado peruano databa incluso con las guerras con Sendero Luminoso, la MRTA. Entonces era muy diferente enfrentarte a un ejército que solamente entrenaba con un ejército que sí estaba experimentado en combate. Esa es la gran diferencia. Tú puedes hacer el arma más o menos sofisticada con un poder de fuego mayor si tienes experiencia en combate que aquel que solamente ha practicado. Chile ha renovado su flota de tanques, ¿no? Y ahora tiene estos Leopard 2 A4, ¿está bien? Son Leopard 2 A4. Los tiene en la frontera norte, en la frontera con Perú. Nosotros, el Perú, nuestras Fuerzas Armadas, durante el gobierno de Ollantumala, ha considerado adquirir como arma disuasiva o arma que pueda confrontar a estos tanques, precisamente misiles antitanques, artillería antitanque. ¿Puede hablarnos acerca de estas adquisiciones? ¿Con qué cuenta el Perú para hacer frente a estos, a los tanques nuevos, los tanques chilenos que son adaptados para el clima, la geografía del desierto, de la frontera de Perú y Chile? Sabemos que contamos con misiles de fabricación china, antitanques de fabricación israelí, los Spike, ¿no? Spike. Y los Cornet rusos, ¿no? ¿Qué nos puede decir de la última adquisición de estas multilanzaderas de fabricación china? Como te repetía, para mí no ha sido una buena compra en lo particular. Claro, había que comprar, sí, pero tampoco lo vas a comprar por comprar. Ya había información en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el ejército peruano, que Chile estaba trabajando el tipo de munición extra que tienen los israelíes
en sistemas de artillería chilenos, que es el Rayo, el sistema de artillería chileno, que es el Rayo, de 150 kilómetros. Entonces, ¿para qué vas a comprar algo de 90 kilómetros si el otro tiene un alcance de 150? En pocas palabras, te grafico en el plan. Pones tu artillería en la frontera con Perú y tiene un alcance hasta Hilo. Entonces, si yo voy a comprar unos sistemas Norinco, que son como 40 bocas de fuego, ya, yo tengo 40, mientras tú tienes menos, pero es la distancia y el poder de fuego que puede tener. Yo considero, el armamento chino no hemos probado constantemente en el Perú, no tenemos mucha experiencia en años con el armamento chino, lo cual en el mejor de los casos se hubiera tenido que haber comprado armamento ruso, que nuestro personal está adaptado y tiene mejor garantía que el armamento chino. Están acostumbrados de la época de Velasco, ¿no? De la época de Velasco. Es más, si tú observas un B-21 con relación al equipo de artillería chino, son muy similares. Lo que pasa es que uno data de los 70 y el otro data pues de hace poco. Pero si lo vamos a ver en el plano estratégico, son sistemas de artillería que no tienen el alcance debido. Por último, los ucranianos, ya en el mejor de los casos, nos ofrecían sistemas de artillería de 300 kilómetros. Y a Ucrania por Rusia se le dijo no. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué estamos comprando? ¿Qué estamos adquiriendo? Estamos adquiriendo para el público peruano, para que diga, lo saco el 28 de julio, bien, este presidente, aplausos, está haciendo algo por las Fuerzas Armadas. No, no es hacer. O somos un país hegemónico o vamos a terminar siendo un país sometido a otro, lo cual nos están buscando hacer eso. Por eso que ningún candidato, ninguno absolutamente, habla sobre el tema de defensa. Por ahí, bueno, algunos dicen, voy a recuperar Arica, ya. Explícame cómo. Pues. Para que recuperes Arica, primero tienes que tener tus Fuerzas Armadas a un nivel óptimo, porque si no vas a mandar carne de cañón. Así de simple. No es solamente decirlo, es cómo lo voy a hacer, es el cómo. Entonces, para eso, nuestras Fuerzas Armadas deben entrar en un proceso de reacondicionamiento con nuevo material. Yo calculo que en unos 3 años estaría en un estado óptimo. Pero usted está diciendo, doctor, disculpe, usted está diciendo que ningún candidato habla de repotenciar las Fuerzas Armadas. Es decir, gane quien gane, sea quien sea el próximo presidente del Perú. Vas a ver los mismos tanques T-55 el 28 de julio. Se va a seguir desmantelando la Fuerza Armada. Los mismos tanques los vas a ver desfilando desde de los años 70. La primera vez que desfilaron los T-55 fue en el año 73, con Velasco. Hasta la fecha, todos los desfiles militares son los mismos tanques de siempre. De 73 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Cerca de 42 años aproximadamente. Entonces seguimos en lo mismo. No hemos avanzado. Vamos al tema aéreo. Durante el gobierno de Ollantumala se ha hablado mucho de repotenciar los Sukhoi, de adquirir nuevos Sukhoi, incluso como la política internacional rusa en estos momentos, del contexto, de la coyuntura, de la guerra en Medio Oriente, pasa por la guerra definitivamente. Las ventas que hacen las corporaciones rusas, fabricación de armas, a los diferentes países en el mundo, son anunciadas como noticias por las agencias de noticias rusas, y se ha hablado en estas agencias de noticias de que el Perú habría adquirido aviones de fabricación rusa, Sukhoi, estaría repotenciando los que ya tiene. ¿Qué hay de cierto en todo esto? El gran problema de nuestros políticos es que no son patriotas. Y el término patriota lo asocian con nacionalismo, y nacionalismo con chauvinismo, y chauvinismo con patrioterismo. Cuando en realidad no ven más allá. Algunos de mis de defensa todavía tienen ese criterio de decir de que como ya arreglamos lo de La Haya, ya arreglamos con el norte, no va a haber conflicto, entonces ¿para qué comprar? ¿No? O sea, ¿para qué vamos a gastar? ¿No? Entonces, ¿para qué vamos a armar a los militares para que después mañana nos hagan golpe de Estado? No, mejor dejémoslos a ellos que sigan agachando la cabeza. No, que de repente hacen compras que no deben. Señores,
la defensa no es un gasto, es una inversión. Si los Estados Unidos pensara con ese criterio, no se armaría. Rusia no se armaría. Toda Europa no se armaría. Si Europa, que ya arreglaron con esto de la Unión Europea, de cada uno ahora son amiguitos, los alemanes con los franceses son patazas, como diríamos ahorita, los españoles con los franceses, todos son amiguitos, no se armarían. Pues. Los ingleses no buscarían repotenciar sus sistemas de armas. Claro, lo hacen el sistema OTAN, pero cada uno se reserva sus códigos, independientemente del sistema OTAN. Ahora, con relación a nuestros países, hay un tema latente. El tema de Chile es energético, el tema de Chile es el agua. Entonces Chile se está quedando sin agua, Chile se está quedando sin energía. En algún momento ese país va a tener que colapsar porque va a tener su conflicto interno y para calmar ese conflicto interno va a tener que pelearse con algo, con Argentina, Perú o Bolivia. Pero sigue comprando gas y lo exporta, importa y lo reexporta. Es que si nosotros comenzamos a enviarles el gas ya procesado, va a ser más caro y ellos van a saltar porque ellos están ganando en base a eso. Si tú le vas a cortar la cuota de anchoveta que se pesca y que debería llegar solamente hasta hilo, y de ahí lo procesas, se lo vendes a los chilenos, se van a saltar. Entonces, cosa que este gobierno incluso no ha querido meterse en ese tema y ha dejado que la anchoveta siga pasando hasta Arica. En perjuicio incluso de los pescadores de hilo. De la industria peruana. De la industria peruana, que está ya prácticamente industria, no tenemos pesqueros. Ya no hay industria. No hay, o sea, eso es una utopía de los años 70 que tuvimos, ¿no? O sea, actualmente es una utopía, ¿no? ¿Qué tal están nuestros sistemas antiaéreos? Bueno, la Fuerza Aérea, la ventaja de nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros aviadores, es que han buscado, de lo que se tiene, mantener un equilibrio. ¿Se ha tratado de recuperar? Sí, se ha tratado de mantener perfecto el estado de defensa de nuestra Fuerza Aérea. Pero existe la situación de la modernidad que ellos tienen, la modernidad de armas que ellos tienen frente a lo que nosotros lamentablemente nos estamos quedando con arsenal obsoleto. Y si tú observas, nuestra Fuerza Aérea ha tratado de mantener un equilibrio militar, más que todo con Ecuador, más no con Chile. Ellos pueden levantarte 44 F-16, porque 2 quedan en reserva, porque ellos tienen 46 F-16, 44 F-16 en vuelo, y te lo digo porque yo lo he visto en el desfile militar ahí en Chile. Levantaron 24 F-16. En cambio nosotros tenemos 9 Mirage 2000 repotenciados, 9 MiG-29, hacemos 18, en el mejor de los casos 20 cazas, de los cuales solamente ponemos en vuelo en un desfile militar 3 de uno y 3 del otro, o sea 6. ¿Eso qué quiere decir? Ellos pueden levantar alegremente 24 aviones simultáneamente. Ahí está la gran diferencia. Entonces necesitamos un sistema antiaéreo. Claro, lo que nosotros, para poder equilibrar a Chile, no es comprar la misma cantidad de armas necesariamente. Puedes comprar sistemas antiaéreos, una cantidad de dotaciones de cazas que sean capaces de no aterrizar en una base, sino sean capaces de aterrizar en una autopista y ser abastecidos en cualquier punto que lo va a volver loco. Cambiar el tema de la guerra. Comprar sistemas de avanzada, sistemas veloces de avanzada para poder destruir tanques. No solamente con antitanques se ganaría una guerra, sino se imagínate, si, como una vez dijo un general soviético, si las guerras se ganaran con sistemas antitanques, entonces ¿para qué fabricamos tanques? Entonces, definitivamente eso no es así, o sea, como a veces se cree. La Marina debería comprar más sistemas de submarinos, pondría a raya la Marina chilena, tendría que esconderse, replegarse, porque la fuerza de superficie yo creo que tenemos una dotación respetable, pero está descompensado por el tema de la aeronáutica, ¿no? O sea, si no equilibramos el tema aéreo, entonces de nada nos sirve tener una fuerza de superficie respetable si nuestro componente aéreo
no está a la altura también, ¿no? O sea, ellos van a tener desventajas y probablemente terminemos perdiendo más aeronaves. En el tema del ejército, pues prácticamente a los militares, a nuestro ejército se les deja, bueno, ustedes vean cómo se defienden con los recursos que les damos y un poco más y los van a mandar a los pobres con un mouse. Tampoco sería de esa forma, ¿no? Entonces el componente aéreo sí ha buscado mantenerse en un nivel, no lo veo óptimo, no estamos en una adquisición que equipare por lo menos al 50% de lo que tiene Chile. Se faltan, para mi punto de vista, componentes aéreos que puedan salir de autopistas, como en el caso de los Gripen, que tiene ahorita Brasil. Incluso 2 veces conversé con el representante de los Gripen en Chile y Brasil. Y si tú ves, estamos tratando de estructurarnos a una fuerza aérea que prácticamente los gobiernos la han dejado de lado. Constantemente la han ido depredando, han dejado que se ahuesen las aeronaves y nuestros pilotos tengan menos horas de ejercicio. Cosa que en esto el gobierno dicen que han tratado de recuperarlo. Espero que por lo menos las horas de vuelo se hayan recuperado, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo. Bueno, doctor, pasemos a otro punto importante. Usted ha estado hace poco en Ucayali. En Pucallpa. Y en Pucallpa, exactamente. Y ha sido testigo presencial de un movimiento social fuerte. Claro, el frente ucayalino ha llamado a la huelga. Ellos tienen varias demandas sociales, ¿no? Creo que son como 7 puntos, si mal no me equivoco, entre ellos el tema energético, el tema del petróleo y el tema del agua, ¿no? Entre otros puntos que ellos tienen como demanda social. Eso ha generado que no solamente se pliegue, y ningún medio de comunicación lo ha dicho, no sale nada, ni una noticia, se plieguen pues los aserraderos, se plieguen pues los mototaxistas, se plieguen, y ahorita Pucallpa, la gente tiene temor a salir, ¿no? O sea, a que le revienten el negocio, qué sé yo. Los mototaxistas salen, algunos, porque obviamente tienen que dar de comer a sus familias, pero los huelguistas les han dejado tachuelas en la pista, cosa que a veces avanza y ¡pras! Se le revienta su llanta. No se dice nada, el gobierno no ha dicho nada, está mandando, creo que debe estar llegando mañana, un contingente del ministerio, de los ministerios, algunos ministros de Estado van a ir, está llegando una comisión para hablar allá en Pucallpa. Pero ya no es solamente Pucallpa, ya es extendido a Padre Abad, que es la zona de Aguaitía, se ha extendido a Atalaya, y se busca que se plieguen el resto de provincias de la región Ucayali, y esto puede terminar en un Ucayalazo. El tema fundamental es, y lo preocupante, ¿por qué esto se mantiene en silencio? Ya han tomado la carretera al punto de que no se puede tener acceso a Pucallpa, están cerrando el muelle para que no vengan de las otras zonas como es Requena, Contamana. Entonces prácticamente a Pucallpa la están aislando. Hasta el día que yo tenía que salir en avión, que fue el día viernes, yo llegué 15 minutos antes de que los manifestantes quisieran tomar el aeropuerto, cosa que no se produjo, pero como me dijo la counter y te hacía un comentario fuera de cámaras, la counter me dijo, si usted viene mañana yo no le aseguro si sale su avión. Con eso me estaba diciendo que la idea de los huelguistas es tomar el aeropuerto, porque lo último que le faltaba era el aeropuerto. Con el aeropuerto dejaban aislado completamente a Pucallpa. Entonces, coyunturalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Unas elecciones desprestigiadas, un voto nulo que crece cada día, pancartas de los, si tú lo ves en todo Lima, uno va viajando en los conos, las propagandas de los postulantes al Congreso cada vez destrozados, la gente no los quiere, tú ves de Keiko, de PPK, de Alianza Popular, o sea, que lidera el señor Alan García, pues esas pancartas están siendo
destruidas a nivel de Lima. Crece el rechazo, Crece, el antivoto, ¿no? El antivoto está creciendo, ¿no? Hay una fuerte presencia y también idea del peruano de estar hastiado, estoy cansado, estoy hastiado de eso. Entonces, tenemos ahorita un problema social que no lo pueden decir, tenemos ahorita unas elecciones desprestigiadas, un rechazo a los candidatos y lo que vemos ahorita es una mayor elevación del porcentaje del voto nulo. Doctor, pero todos estos datos que estamos recogiendo, la inconformidad social en regiones como Cayali, este rechazo en provincias a candidaturas como Keiko Fujimori, como Alan García, este crecimiento del antivoto, no son tema mediático, ¿no? Sino todo lo contrario, como que se esconde en ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque se trata de buscar una idea de que somos un país estable, tenemos unas elecciones estables, cosa que no es, que al exterior no pasa nada y que obviamente estamos recibiendo pues órdenes de afuera, si no el señor Ollantumala no se hubiera gran transformado, si no el señor Toledo después de sus 4 suyos no se hubiera gran transformado, si no el señor Alan García después de un gobierno de corte socialista a un gobierno eminentemente capitalista y liberal de mercado no se hubiera gran transformado. Obviamente esa idea de que somos un país libre e independiente ya nos hace pensar otra cosa. Entonces, los políticos lamentablemente tienen esa historia republicana de ser vendidos. Doctor, por un lado vemos que hay una inconformidad social que manifiesta en el rechazo de la población a los candidatos, en este tipo de huelgas, paros regionales que pues pertenecen a este tipo de coyuntura electoral. Recuerde cuando terminó el gobierno de Alan García, en Puno hubo una gran manifestación social muy violenta, me parece fue junio, julio del 2011, ¿no? Sí. Más o menos un contexto similar al de ahora en plenas elecciones. Pero vemos que por otro lado los grupos de comunicación, los monopolios, el cerco mediático, los grupos económicos tratan de maquillar, ¿no? Y dar una apariencia de un país estable, ¿no? ¿Quiénes estarían tratando de desestabilizar esta situación que los grupos económicos tratan de esconder o maquillar? Date cuenta un aspecto. En el 2011, si bien es cierto, hubieron estas situaciones en Puno, ¿no? Pero no había este panorama electoral como se está viviendo ahora, ¿no? ¿Quién le convendría que esto sea abortado? Desde el señor Ollantumala hasta el señor Alan García. ¿Por qué desde el señor Ollantumala? Bueno, por los temas de corrupción que se le está queriendo ventilar, se le está cerrando las puertas internacionalmente si es que él quisiera pedir algún asilo. Y lo único que le quedaría serían 2 opciones, o Estados Unidos o Corea del Sur, con el cual hay cierta afinidad, pero no sé si quiere ir a vivirse a Corea del Sur. Habría que preguntarle, ¿no? El otro tema es el que Alan García no ha calado con su alianza estratégica con el PPC, más bien lo ha perjudicado y obviamente para él le conviene que estas elecciones sean pateadas y se pase al siguiente año. Se interrumpa el proceso incluso de gobierno y pasemos al siguiente año. No está levantando. Igual el señor PPK, la señora Keiko también, porque lamentablemente para ella no ha calado como se esperaba, ¿no? Y tú lo observas por el rechazo que tiene. Va a Huancayo y le tiran huevo, va al Cusco, le tiran huevo, va a Arequipa, le tiran huevo. Entonces dicen, estos son unos terroristas, se van de boca su gente. Entonces, enfriar las cosas, porque esto ya está subiendo la temperatura, yo creo que se está buscando de una u otra forma, y algunos de repente dirán que soy un apocalíptico, un golpe de Estado. Se está empujando un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado que quizás venga digitado desde el mismo gobierno de Ollantumala. ¿Para qué?
y eso lo podemos pensar, ¿no? O sea, ¿por qué se haría esto? Se haría esto para interrumpir el proceso de elecciones, que está tan desprestigiado. Se está provocando este desprestigio del proceso eleccionario justamente para provocar un golpe. Tenemos un conflicto social en Pucallpa. Los otros candidatos que no están calando también están queriendo empujar a eso. ¿Por qué? Porque si ocurriera una situación como esa, espero equivocarme y esperemos que no suceda, pero si se buscara, como lo que estoy viendo, llegar a un golpe de Estado, se interrumpe el proceso de elecciones, se llama o el nuevo presidente que entrara o el encargado de gobierno que entrara, tendría que llamar a elecciones para el próximo año, lo cual daría tiempo a algunos candidatos que se han quedado fuera, entre ellos el señor Guzmán, a arreglar todos sus problemas para presentarse limpio en las elecciones del 2017, si es que hubiera. Estoy especulando y espero equivocarme. O sea, cuando tú lo transmitas esta entrevista, espero equivocarme. Doctor, la idea de un golpe de Estado para los que estamos constantemente escribiendo, informando de la realidad social del país en nuestro diario Nuevo Sol, la Corporación de los Medios, ahora Nuevo Sol TV, ha sido una constante en el gobierno de Ollanta Humala, esta sombra del golpe, del autogolpe. Ha habido... Anteriormente hubo más, pero los últimos momentos de tensión fueron el Año Nuevo del 2015 y a mediados de 2015 también, un lapso muy corto entre uno y el otro, a raíz de el problema de las agendas de la primera dama, cuando el APRA, su bancada del Congreso de la República, desde la bancada aprista, se pidió vacar al presidente Ollanta Humala, teniendo respaldo del fujimorismo y de otras bancadas, lo que haría parecer de que era inminente la vacancia presidencial. Sin embargo, algunas gestiones del presidente del Congreso, Luis Iberico, pues evitaron esta vacancia. Entonces, en ese momento hubo una segunda tensión, ¿no?, que podría haber generado un autogolpe. Y esto se reforzaba en estos cuestionamientos que se dieron precisamente en el mes de diciembre respecto a los ascensos. Algunos observaban que la promoción del presidente Ollanta Humala, Héroes de Marcará, me parece, ¿no? Sí. Marcavalle, perdón, ¿no? Héroes de Marcavalle, la promoción del presidente Ollanta Humala en la Escuela Militar de Chorrillos, pues esta promoción había ascendido, muchos de ellos, al grado máximo, que es general de división. Justamente en estos últimos meses, lo que sugirió a muchos, pues, una posible contextualización, ¿no?, a un momento previo a un golpe, o que un golpe podría haber estado latente, ¿no?, o amenazante, pero ahora vemos que todo este contexto electoral en el que no queda nada claro, porque estamos jugando con dos leyes al mismo tiempo, la ley anterior y la ley que se ha modificado y que ha entrado en vigencia y que no debió haber entrado, pero que para unos aspectos entra y para los otros aspectos entra la otra ley. Entonces, para algunos esta situación también es parte de una maquinación, ¿no?, maquiavélica, ¿no?, una maquinación maquiavélica que muchos no entienden, ¿no?, que no entienden por qué estas elecciones se están llevando de esta manera tan enrevesada, tan confundida, ¿no? Y tal es así que todavía no se sabe quiénes son los candidatos que queden. O sea, se especula que era este, que era el otro. Yo te digo una cosa, ¿no? O sea, perdón, para terminar la idea, toda esta maquinación tan detallada, tan entretejida, ¿no?, con candidatos nuevos, candidatos que suben, que bajan, que los tachan, no los tachan, ¿no?,
dos leyes al mismo tiempo. No parece una maquinación entretejida por el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Me parece que acá hay una prestidigitación quizás de más arriba, ¿no? Y que lo que se estaría preparando sería un golpe con cierta tendencia, digamos, internacional, ¿no? En cierto caso. ¿Usted qué puede decir al respecto? Definitivamente todo golpe viene digitado de los Estados Unidos. Ni un golpe se hace sin que ellos den un visto bueno. O sea, eso de que los militares den un golpe de Estado sin que los Estados Unidos no sepa, eso es imposible. Date cuenta de un aspecto, ¿no? Para que se pueda dar un golpe, tiene que tenerse al jefe de la blindada y al jefe de las fuerzas especiales. Si tú los tienes a los dos, definitivamente tienes una conjura con éxito. Si te das cuenta, cada vez que ha habido golpe de Estado, se ha hecho, en ese caso no eran fuerzas especiales, sino antes se le decía comandos y antes de eso los infantes. Pero siempre se ha tenido la blindada. ¿Quién está de jefe de la blindada? Eso nadie se pregunta. Y tú como periodista lo sabes. ¿Quién está actualmente jefe de la blindada? ¿No es una promoción del señor Ollanta Humala? No, yo no lo sabía, pero bueno, pues yo habría que seguir lo que decían los periodistas en el mes de diciembre, cuando hicieron los ascensos, advertían esto, ¿no? Entonces, por otro lado, si hubiera un golpe, tendría que ser bajo dos hipótesis. O las Fuerzas Armadas interrumpen el proceso democrático llamando a elecciones el próximo año, o interrumpen el proceso democrático, que esperemos que no. O sea, esto te digo, espero que no suceda y espero equivocarme. ¿Quién sería el que podría gobernar? No sería Ollanta Humala. Definitivamente él no va a hacerse un autogolpe. Él tiene muchos anticuerpos, tanto sociales, políticos, que lo único que quería es buscar a alguien que lo busque blindar para de repente salir o tener una cierta protección en el país, por lo cual firmó ese decreto en el cual decía que la policía tenía que proteger a los padres, hijos, a él, la esposa y de todos los presidentes. Doctor, hubo algo en el gobierno de Ollanta Humala que fue recurrente, ¿no? Que fue esta amenaza constante, latente de golpe y de autogolpe, y que quienes han estado en el análisis a lo largo de estos años pues, han podido ver coyunturalmente ciertos gestos del gobierno que daban a entender esta amenaza, y la renuncia, o perdón, la exclusión de la lista de general Daniel Urresti y de toda la lista de los candidatos del gobierno nacionalista de las elecciones, de la competencia electoral, ¿qué le sugiere? Porque estando esta cuestión de Lavajato, las investigaciones de las agendas de Nadine, al gobierno le conviene asegurarse, blindarse y tener siempre su bancada ahí en el Congreso que lo defienda. Pero ahora se están poniendo la soga al cuello con esta exclusión. Con esta exclusión simplemente porque estoy aplicando mi plan B. Mi plan A no me está funcionando. ¿Y el plan B cuál es? El golpe. Pues lo he dicho. Y un golpe que no necesariamente puede ser manejado por los militares. ¿En qué sentido te digo? O sea, ellos pueden dar el golpe, pero de repente nombrar por línea sucesoria, de acuerdo a la Constitución, presidente de la República hasta que se convoquen nuevas elecciones. Y por línea sucesoria, ¿quién le tocaría? Se supone que el presidente, si lo vacan, tendría que entrar el vicepresidente. Obviamente no hay primer vicepresidente, solamente hay segunda, que es la congresista Marisol, que ya renunció, incluso por tanto no hay vicepresidentes actualmente. El presidente del Congreso no, también está de salida, igual que el presidente de la República. ¿Quién le tocaría? Al presidente de la Corte Suprema. Lo más probable es que, para dar una apariencia de que no se ha interrumpido violentamente el proceso democrático, es tratar de poner de repente al presidente de la Corte Suprema como presidente de la República. Mientras que arreglan lo que esté pasando. Esa es una hipótesis. Lo otro es que un militar de armas tome la conducción del gobierno por un año y se convoque nuevas elecciones. Y se está buscando y empujando a eso, ¿no? Y empujando con la corte de otros
líderes políticos, ¿no? A Keiko le conviene, a Alan García le conviene, a Toledo le conviene, incluso a Kuczynski le conviene. ¿Por qué? Porque no están recibiendo aprobación de la gente. Es más, el voto nulo está creciendo. Yo he luchado y lucho por el voto nulo. Entonces, como el voto nulo está creciendo, el gran problema es el que entre va a entrar en un país ingobernable. No va a tener mayoría. Gobernaría con un 30, 20% de la población que haya votado por él, frente a un 80% de opositores. No sería un buen manejo. Entonces, una de las salidas es buscar reordenar la casa bajo los intereses de los que siempre han gobernado y convocar una nueva elección. Esa es una hipótesis. Pero como veo, no lo veo muy distante. Las fichas están así. Tengo la blindada, tengo la gente de fuerzas especiales, retiro a mi candidato, uso mi plan B, tengo una convulsión aquí, el proceso electoral desprestigiado. O sea, estoy armando un panorama que lo puedo hacer hasta un día antes de las elecciones. Velasco dio el golpe de Estado a Belaúnde cuando se estaba ya convocado, para evitar que se convoquen elecciones para el siguiente año. O después, también días después. O también días después podría darse. Aludiendo a un fraude electoral. Porque el gobierno ya deslindó con la carta, el comunicado oficial que explicaba las razones de la exclusión de su lista de presidente, vicepresidente, no vicepresidente y sus listas congresales. Responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones de todo este problema. Entonces ya está deslindando. El gobierno fácilmente después de las elecciones, sea causa o resultado, puede decir, no, el Jurado Nacional de Elecciones, fraude. Y rompe palitos con el Jurado Nacional de Elecciones y puede llamarse a un nuevo orden, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para Estados Unidos no solamente basta de que tú seas permeable a ellos, sino haberte conocido. ¿Y quiénes son los conocidos de Estados Unidos en los cuales ellos ya tienen sus candidatos? O es Alan García, o es Kuczynski, o es Toledo, o es Keiko. Entonces, ellos no quieren otra persona más. Julio Guzmán, por más que te hayas casado con una americana con origen israelí, no te conozco. No sé cómo vayas a hacer. No tiene anticuchos. Es decir, no tiene por dónde asirlo. No tiene. Entonces, por dónde. Ya le bajaron el dedo. Claro. No lo van a hacer repuntar, porque ellos ya tienen su candidato. O gana uno de sus candidatos o interrumpimos las elecciones. ¿Cuál sería la forma de interrumpirlo? Ya tú lo sabes. Y se está dando la coyuntura. Se puede terminar plegando Loreto, se puede terminar plegando San Martín, Huánuco. Doctor, esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Por qué la Amazonía? ¿Por qué este conflicto regional de etapa de coyuntura electoral, que casi siempre se da, este conflicto social, por qué está reventando en las regiones amazónicas y no en el sur, y no en el norte o en el centro? Porque si tú observas, desde la época de Belaúnde en su primer gobierno, a la fecha, ha habido un proceso de despoblamiento del Ande. Los Andes han estado comenzando a despoblarse. La población andina cada vez es menor. Entonces, los dos vertientes de desplazamiento han sido la zona amazónica o la costa. Entonces, la mayor cantidad que está comenzando a haber es en la costa, que es prácticamente el 60, 70%, y la Amazonía, que está repuntando ya no un 10% como hace unos años atrás, sino ahora ya está en un 20%, y más bien nuestros Andes se están quedando solos. O sea, estaremos comenzando a decrecer, pues llegando a una población andina de un 10%, y eso es la tendencia. Entonces, antes se levantaba el Ande, las zonas andinas, y podía hasta pararte Lima. Pero ahora esa contingencia se ha desplazado, esa manifestación, ese rechazo se ha desplazado hacia las zonas amazónicas. El pueblo amazónico es más aguerrido, más de batalla, más de pundonor. Y no te olvides que a diferencia de la costa, los amazónicos nunca han perdido una guerra. Y si tú lo ves desde la guerra de Cenepa,
hasta atrás, todos los conflictos que se han tenido, incluso hasta los enfrentamientos con los brasileros, ellos han perdido en mesa por decisión de Lima. En la diplomacia. Por decisión de Lima, no por decisión amazónica. Entonces, si tú lo ves, es un pueblo que ha combatido. Al igual que la zona andina, ¿no? La zona andina también, o sea, como decía, creo que fue Jorge Basadre, el Ande es la única zona donde la guerra con Chile no se sintió como una derrota, sino como una victoria. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque realmente el trauma de la guerra con Chile no vino, o del año 1879, no vino por los Andes, no vino del Ande, no vino de la Amazonía, sino vino de la costa. Eso es una diferencia gravitante, ¿no? Que se ha enquistado a nivel nacional, pero si hacemos diferencias, pues, como decía Argueda, somos tres países en un solo territorio. Pero bueno, son cuestiones históricas, étnicas, nativas, qué sé yo, que se puedan dar. Pero la gente de la Amazonía tiene eso, esa sangre aguerrida, esa sangre de lucha. Entonces ellos dicen, plantamos, nos plantamos todos. Acá no hay medias tintas, no es que se planta uno y los otros no. Son más unidos que el limeño, más unidos que el costeño, más unidos que incluso que las zonas andinas, ¿no? Entonces yo creo de que si esto sigue avanzando, si no le da una solución el gobierno, esto va a reventar. Y es algo que se lo va a dejar endosado al siguiente gobierno si llegara a entrar, o si le tocara ser elegido, si es que hubiera las elecciones como estamos viendo. El tema de la Amazonía en los últimos años se ha ido agravando, más aún incluso después del Baguazo. El Baguazo, en vez de haber sido un punto culminante dentro del conflicto social en la Amazonía peruana, ha sido el inicio de una etapa mucho peor, ¿no? Mucho peor, de mayor inestabilidad, más aún agravado con problemas como el narcotráfico. Ajá. Y el poco desarrollo de las fronteras vivas en nuestra zona amazónica, ya sea con Colombia, Brasil o Bolivia, a diferencia de Tacna, por ejemplo, Moquegua, que han desarrollado económicamente más que la frontera de ese lado chileno, que es Arica, que por contraste viene a ser la más pobre de Chile. En cambio, sobre todo para el lado de Ucayali, la diferencia en desarrollo social entre ambos lados de la frontera de Perú y Bolivia es abismal, ¿no? Para el lado brasilero encontramos pues carreteras, desarrollo, carreteras, modernidad, y para el lado peruano pues atraso, ¿no? Atraso de siglos, ¿no? ¿Qué se piensa en la Amazonía, en Ucayali sobre todo, de estos grandes contrastes, de este abandono, ¿no? De esta distancia social entre Lima y la Amazonía peruana, ¿no? No te olvides que cuando se ha unido la Amazonía, ha puesto a Lima en jaque. No te olvides de Cervantes, que cuando levantó Loreto y quiso federalizar Loreto, hacerlo un estado federal, puso a temblar Lima. En el tema eminentemente amazónico, sí, hay una distancia que solamente es producto de la capital que tenemos. O sea, los gobernantes entran para gobernar desde Lima, con la visión de Lima y bajo los parámetros de Lima. Y miran la Amazonía a espaldas porque total tienen una muralla que son los Andes que no les permite ver más allá. Total dicen, esos puros árboles. Completa ignorancia. No hay un desarrollo sostenido en las fronteras vivas por eso, porque no hay presencia de Estado, porque la Amazonía se le ve como algo para obtener recursos, sacar recursos, pero no para desarrollarlo.
Y aparte porque también Estados Unidos nos impone un veto sobre la Amazonía. O sea, tú no puedes desarrollar, no puedes expandirte hasta ciertos límites, no puedes hacer crecer la Amazonía porque obviamente vas a depredar árboles, va a quitar oxígeno del planeta y mi proceso industrial se va a colapsar. Entonces, cosa que Brasil le ha dicho a Estados Unidos, acá gobierno yo, acá nos mandan ustedes. Por eso la Amazonía brasilera se maneja distinto. El desarrollo de la Amazonía colombiana obviamente es producto del narcotráfico y el descuido de nuestra Amazonía ha sido prácticamente constante, permanente, y lo de las fronteras vivas que en un momento el señor Belaúnde lo sacó como una idea y luego lo materializó en su primer gobierno, las famosas fronteras vivas, pues han quedado prácticamente de lado. Tú vas a la frontera peruano-colombiana y el pobre peruano ya no usa soles, tiene que usar pesos o tiene que usar reales porque si no, no come. Entonces, te vas a la frontera de Purús entre Brasil y Perú y el peruano de Purús está aislado completamente del resto de la conexión nacional y ese nativo o ese mestizo peruano tiene que hablar portugués porque si no habla portugués no come. Es más, tienen hasta doble nacionalidad, igual que en la frontera con Colombia tienen hasta 3 nacionalidades, brasilera, colombiana y peruana. Aquí el problema de trasfondo en la Amazonía es un problema hídrico. Usted ya mencionó a Brasil. Sin embargo, Brasil tiene una posición cerrada con su Amazonía, es brasilera, ¿no? La Amazonía es brasilera y punto. Pero parece que desde acá se propone la internacionalización de la Amazonía, algo que Brasil no quiere. ¿Cómo estamos entrando ahí a cierto tipo de relaciones antagónicas con el Brasil? Por favor. Lo que pasa es que no es solamente ser patriota, es ser un jefe de Estado real que administre sus recursos. Entonces, como no tenemos eso en nuestros políticos, pues es fácil que pase lo que pase, son comprables. Y no solamente lo compran los Estados Unidos, lo compran los chilenos. Y los chilenos te compran los políticos a diestra y siniestra. Es fácil, son vendibles. Eso los chilenos lo saben desde antes de la guerra con Chile. Chile también necesita agua. ¿Estaría interesado Chile en la internacionalización de la Amazonía también? No solamente en la Amazonía, la internacionalización de la zona del lago Titicaca, o sea, que el lago Titicaca no sea de 2 países, sino de 3. Entonces, lo que pasa es que no tenemos nosotros una política de Estado, ese es el gran problema que tiene el Perú, no tiene una política de Estado, no tiene una visión como Estado. Eso del tema del plan bicentenario es un tema que se ha tratado, pero en realidad buscar un país a futuro, pero en realidad no lo estamos consiguiendo. Doctor, para terminar esta entrevista tan lúcida, en la página central de la edición de hoy de nuestro diario Nuevo Sol, estamos publicando un informe respecto a un grave riesgo, ya que se viene en pocos días la decisión final de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. Si es que la paz entre Colombia y las FARC será posible, claro, hay un riesgo que algunas facciones de las FARC se nieguen a la paz, a firmar la paz. Y en represalia intenten internacionalizar el conflicto colombiano. Y lo que harían para conseguir esto es cruzar las fronteras, tanto la frontera con el Ecuador, que ya sucedió en algún episodio hace unos años, que llevó al borde de la guerra a Ecuador y Colombia, y muy sensiblemente también lo harían hacia el lado de Venezuela, ¿no? Prácticamente que es una frontera muy tensa, ¿no?, entre Colombia y Venezuela, en estos momentos mucho más. Sería pues una cuchillada fatal para América Latina y se corre el riesgo de que también crucen el Putumayo e ingresen
a la frontera peruana. ¿Qué nos puede decir por respecto? Bueno, si tú lo ves en la posición geoestratégica, la zona amazónica tiene que ser una zona de control, sobre todo para los Estados Unidos, por lo que ya te había explicado. Lo segundo es que nosotros como Estado hemos abandonado nuestras fronteras vivas, nuestras fronteras amazónicas, y como lo hemos abandonado es fácil ser captados por este tipo de ideologías o guerrillas que podrían de una u otra forma desestabilizar estas zonas del país. Y lo siguiente es que si tú te das cuenta, Julio, hay afinidades ideológicas entre Colombia y Perú, ¿no? Entonces no sería un problema internacional si el ejército colombiano entra a territorio peruano a sofocar a la guerrilla. Cosa que sucedió con Ecuador, que se dio un incidente diplomático muy serio. Y quiso hacer lo mismo Colombia en el lado venezolano, y los venezolanos dijeron: un momentito, acá manejo yo, porque tú te metes un centímetro más y yo te bombardeo inmediatamente. Entonces, eso al parecer no pasaría con Perú. Una, porque ya los estadounidenses garantizaron teniendo y manteniendo, y no se sabe más, de los 3.500 soldados norteamericanos que están en la Amazonía. Doctor, ¿esa sería la razón principal de la presencia norteamericana en el Perú actualmente? Estos 3.500 infantes de marina norteamericanos tendrían esta eventual labor de contener posiblemente una incursión de la FARC si es que fracasan las negociaciones de paz en La Habana. Definitivamente, es un contingente de soldados nada despreciable, ¿no? Hablar de 3.500 soldados es bastante gente, que para esa zona es una zona que podrían tratar de acuerdo a los puntos de penetración hacia el Perú, podrían tratar de contenerlo. Ahora, el gobierno va a decir: no, ellos ya se retiraron porque vinieron dentro de un mes, pero no hay constancia de que se hayan ido. Ahora, la gran pregunta es, pero preocupan las autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los que autorizó la entrada no solamente fue el presidente de la República, sino la actual candidata a la presidencia de la República, Verónica Mendoza. Fue una de las que firmó el permiso y autorización de ingreso de las tropas norteamericanas. Entonces, quiere decir de que por un lado me muestro social y por otro lado tengo mi corazoncito con las 52 estrellas de los Estados Unidos. Hay una relación muy directa, ¿no?, entre el Frente Amplio y el Partido Demócrata, ¿no? Tienen una estrecha colaboración. Es que la gente piensa que Estados Unidos, los dos partidos emblemáticos son capitalistas, ¿sí? En realidad, te digo, eso es por desconocimiento de la gente, y tú bien lo has dicho. Por ejemplo, el Partido Republicano es de corte derechista en Estados Unidos, y el Partido Demócrata es un partido de corte social en los Estados Unidos. Entonces, eso es desconocimiento de mucha gente. Piensa de que todo lo que venga de Estados Unidos es capitalismo, no necesariamente. Entonces, por eso que podemos encontrar una cierta afinidad entre el Partido Demócrata con el Frente Amplio, con cual puede tener de repente algún apoyo, no sé si financiamiento, pero por lo menos algún apoyo, ¿no? Pero a diferencia del Perú, en donde ningún partido político se pone de acuerdo con el otro, salvo excepciones como el APRA y el PPC, en Estados Unidos, entre el Partido Republicano y Demócrata, por más discrepancias que tengan en cuestiones nacionales que tienen relación directa con los Estados Unidos, se ponen totalmente de acuerdo. Porque no ellos tienen una política de Estado, una visión de Estado. Que no hay aquí en el Perú. Nunca la va a haber. Cada partido político tiene una visión del Perú diferente. Pero nunca la va a haber porque lamentablemente tenemos unos políticos que no se comprometen con el país, se comprometen con sus intereses. ¿Cuántos? Ahora, te venden en el escenario político actualmente un mototaxista como tú, ¿no? Candidato fulano de tal. Un transportista como tú, candidato fulano de tal. Mañana van a decir un bañista como tú. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que vendo? Vendo informalidad, no pago de impuestos, soy exitoso porque no pago de impuestos, o sea, así cualquiera. Y tú tienes que votar porque yo voy a defender tu derecho. En realidad no va a defender los derechos de nadie, van a defender sus propios derechos, sus propios intereses. Y eso la gente tiene que tenerlo en claro, porque lamentablemente la gente se deja llevar por las encuestadoras que ya vemos entre contrastar la realidad contrastando con las encuestas. Yo actualmente
creo y estoy convencido que Keiko no tiene ese 32% que tanto dicen. Yo creo que debe estar por la mitad. Que debe estar liderando, de repente sí, pero yo estoy convencido que la mayoría de los candidatos, y no son todos, están con menos de la mitad que lo que dicen las encuestadoras. Yo incluso puedo tratar de asegurar de que el voto nulo sigue creciendo, y si es que no haya llegado al 50%. En el año 1990, el pueblo peruano votó por Alberto Fujimori para evitar la alternativa, la derecha, del Fredemo, de Vargas Llosa, que proponía el modelo neoliberal económico. El pueblo le dio el voto a Fujimori porque era la opción más social, donde no había modelo neoliberal. Sin embargo, Fujimori miente y apuesta por el modelo neoliberal. El pueblo peruano inteligentemente había apostado por un modelo social propuesto por Fujimori en un inicio, inteligentemente porque se adelantaba 10 años a Evo Morales, a Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Lula da Silva y a Néstor Kirchner. Pero sin embargo, Fujimori engaña al pueblo peruano y aplica el modelo neoliberal. Lo mismo sucedió con Alejandro Toledo. El pueblo peruano inteligentemente le dio el triunfo a Alejandro Toledo y Alejandro Toledo engaña al pueblo peruano. Sucedió con Alan y sucedió con Ollanta Humala. Entonces, tenemos que el pueblo peruano es inteligente, no se equivoca cuando vota. Lo malo es que sus políticos lo engañan. Claro. Y en estas elecciones estamos viendo, como usted dice, doctor, que el pueblo ya no quiere dar el voto a ninguno de ellos y que el voto o el antivoto es más fuerte y que sigue creciendo conforme se acercan las elecciones. Hemos estado con el doctor Martín Manco Villacorta, analista político y especialista en temas de defensa y seguridad nacional. Estaremos muy pronto en un nuevo programa de Nuevo Sol TV con más entrevistas y análisis de la realidad nacional e internacional. Muchas gracias. Hasta lo de Alan García en su primer gobierno fue una vacuna ideológica. Manténgase actualizado con todo lo que acontece en el Perú y el mundo a través de